Bueno, vamos a empezar con el seminario sobre modelos de precipitación escorrentía. Bueno, para empezar, los modelos hidrológicos deben ser entendidos como un método o una técnica que busca representar relaciones existentes entre las variables que conforman el ciclo hidrológico, es decir, precipitación, evapotranspiración, infiltración, etc. Buscan establecer relaciones que permitan representar eventos o fenómenos que forman parte del ciclo. Entonces, dentro de esto nosotros podemos mencionar modelos de erosión, modelos de infiltración, modelos, en fin, de evapotranspiración, pero para nosotros tienen especial importancia los llamados modelos de precipitación escorrentía, también conocidos como modelos PQ o modelos RR. En el esquema que ustedes pueden ver, ahí de alguna manera se conceptualiza en forma simplificada el funcionamiento de una cuenca. Pueden ver un modelo de caja donde se puede observar en una superficie inclinada un área de captación donde las lluvias que precipitan se concentran y escurren en dirección hacia el recipiente principal, en donde se forma un volumen, se acumula un volumen y se genera un caudal. Una parte de las aguas que precipitan sobre la tapa, sobre esta superficie inclinada, pueden escurrir fuera. Eso lo podemos llamar la infiltración. Es un agua que, si bien es parte de la precipitación, no llega a concentrarse en la red de drenaje principal, es decir, no llega a formar parte de la escorrentía superficial, de los caudales superficiales. Ahora, los modelos en general tienen diferente forma, diferente objetivo, y bueno, dependiendo de varios criterios, uno puede clasificarlos. Son tres criterios básicos los que usamos para clasificar los modelos hidrológicos. Primero tenemos el criterio de la conceptualización de procesos básicos. De acuerdo a los procesos básicos, nosotros podemos hablar de modelos de caja negra, cuando no se conoce absolutamente nada de los procesos que ocurren dentro del modelo. O si se conoce alguna parte de ellos, hablamos de los modelos de caja gris, o si se conocen completamente todos, hablamos de caja blanca. Entonces, en el siguiente esquema vamos a mostrar un poco a qué nos referimos. Aquí tienen los esquemas de lo que estamos comentando. En la parte superior, ustedes pueden ver lo siguiente. Hay una entrada, un input, y hay una salida. En este caso serían los caudales. Y hay una caja, donde se indica que hay un operador. Pero ¿qué es lo que está pasando dentro de la caja? Nadie sabe. Nadie sabe qué es lo que está pasando ahí, no se sabe. Lo único que sabemos es que la entrada es por ejemplo, puede ser un dato de precipitación, y la salida va a ser un caudal. Pero ¿cómo se transforma esta precipitación en caudal? ¿Cuáles son los procesos físicos, químicos, naturales que transforman las aguas precipitadas en escorrentía? Eso no se sabe. Eso se llama un modelo de caja negra. Entonces, esto es, por ejemplo, un ejemplo clásico de esto sería hacer una ecuación empírica, ¿no? Establecer una ecuación entre el caudal y la precipitación, de tal forma que podamos decir que el Q es igual a una función de P. Ya está. Eso sería un modelo de caja negra, que puede funcionar muy bien, pero que no me explica o no me da ninguna información respecto a los procesos físicos intermedios. A estos modelos también se le llaman modelos empíricos. Una mejora a estos, como dijimos, son los modelos de caja gris o conceptuales. Estos modelos desconocen parte de los procesos que se generan dentro de este sistema, dentro de esta transformación de datos de ingreso en datos de salida. O sea, solo se conoce una parte de los datos, una parte de los procesos,
pero los demás no se conocen. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en todos los procesos que ocurren a nivel del flujo subterráneo, flujo subsuperficial y subterráneo, nosotros vamos a tener diferentes elementos que usualmente nosotros no conocemos. Por ejemplo, ¿cómo se genera la infiltración bajo un proceso, bajo qué esquema? Hay diferentes ecuaciones que tratan de representar estos flujos o estos procesos de infiltración. Pero ¿cuál es la forma en que esto se genera? No lo conocemos, entonces asumimos un coeficiente que represente ese proceso, que sea una suerte de un porcentaje y se acabó. Pero no me representa realmente la física del fenómeno, o sea, no me está explicando qué es lo que pasa. Pero otras partes del fenómeno sí puede estar expresada adecuadamente. Por ejemplo, si yo calculo la evapotranspiración usando la ecuación de Pegman, que es una ecuación de Pegman, es una ecuación que tiene base física, que relaciona la evapotranspiración con los flujos de radiación, entonces esa parte del modelo estaría bien desarrollada, bien explicada. Pero en el aspecto de infiltración estaría simplemente representada o simplificada por un coeficiente. Entonces, parte está explicada, parte no está explicada. Todos los procesos que están involucrados dentro de este modelo no están del todo explicados, pero una parte sí. A esto se le llama modelo de caja gris. Finalmente tenemos los llamados modelos de caja blanca o de base física. En estos modelos se supone que todos los procesos dentro de este fenómeno, de este evento que se está analizando, están explicados de forma física, están perfectamente relacionados, todas las variables están perfectamente relacionadas, la causalidad o la relación entre ellas está perfectamente determinada y no hay nada asumido. De tal manera que, teóricamente, en estos modelos, yo puedo ingresar datos de ingreso, puedo ingresar input, y yo no necesito calibrar este modelo. No necesito calibrarlo, porque todo lo que hay adentro son simplemente relaciones ya establecidas, relaciones físicas establecidas que no hay por qué calibrarlas. ¿Sí? Entonces, esa es una diferencia importante entre los tres modelos. El primer modelo, el de caja negra, es una suerte de una correlación, digámoslo en su forma más simple. Tú no sabes qué es lo que pasa adentro y por supuesto tú tienes que verificar cuál es su confiabilidad, cuál es la semejanza, cuál es el ajuste en base a coeficientes como por ejemplo el coeficiente de correlación de Pearson, que es uno de ellos, ¿no? Es un elemento básico. En los modelos de caja gris, parte del modelo está explicada de forma física y parte no. Entonces, aquí de todas maneras tú puedes tener un resultado, pero ese resultado que se genera de tu simulación no necesariamente va a representarte la realidad. ¿Por qué? Porque hay parte de ese modelo que tú no lo has relacionado, sino que en cierta forma está sumido. Es como si tú dijeras, a ver, ¿cuánto es la infiltración? No sé cuánto es la infiltración, voy a ponerle que sea el 5% de la precipitación. ¿Pero de dónde saqué ese 5%? Bueno, lo he asumido, pero eso no te garantiza que el resultado de simular caudales sea representativo. Entonces tienes que calibrar. Tienes que calibrar, ¿no? Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de calibración. Los dos primeros modelos, el modelo de caja negra y el de caja gris, requieren calibración. El tercer modelo, como ya mencioné, supuestamente no requiere calibración porque todos los procesos dentro de la caja son conocidos. Sin embargo, en la vida real hay muchas variables que nosotros no medimos. Hay muchas variables que nosotros estimamos, sobre todo las variables que ocurren o que representan procesos dentro del suelo. Cuando hablamos de un modelo hidrológico, usualmente tenemos datos de precipitación, de temperatura, tenemos caudales, podemos medir velocidad de infiltración, podemos medir de alguna forma quizás los caudales subterráneos, pero hay otras variables que son características del suelo y que intervienen en los procesos de infiltración y en la percolación profunda que nosotros no conocemos. Entonces, a pesar de que un modelo puede ser de base física y muy sofisticado, usualmente requiere una cierta calibración de todas maneras.
Teóricamente no debería, pero en la práctica sí, por este motivo, porque hay muchas variables que no están controladas. Entonces, esa es una primera clasificación que se hace respecto a los modelos. Una segunda clasificación que se suele hacer es tomando en cuenta la naturaleza de los algoritmos básicos. Cuando hablamos a los algoritmos básicos nos referimos en sí a cómo está planteado el modelo, o sea, cuál es la forma en que se analizan los datos. Entonces aquí nosotros discriminamos dos tipos también, los llamados algoritmos determinísticos y los llamados estocásticos. La principal diferencia entre estos modelos es que en los modelos estocásticos nosotros consideramos una parte aleatoria, digamos, para poder representar los datos. Por aquí tenemos también un esquema. Fíjense acá, tenemos los modelos hidrológicos que pueden ser determinísticos o estocásticos. Los modelos determinísticos trabajan sobre una base de datos que tú lo puedes relacionar, correlacionar, evaluar, establecer relaciones entre ellos. De tal manera que si tú haces una calibración y tienes tu modelo ya calibrado, tú ingresas un dato de precipitación, el resultado del caudal siempre va a ser el mismo. Por decir algo, si tu precipitación es 2 y tu caudal te salió 5, repites el evento y te vuelve a salir siempre 5. Ingresas una precipitación 2 y siempre te va a salir 5. Vuelves a ingresar 2, te vuelve a salir 5. En un modelo estocástico no necesariamente. En un modelo estocástico, como su nombre lo dice, estocástico significa aleatorio básicamente. Si tú ingresas 2, te puede salir 4.8. Si tú ingresas después 2, te puede salir 5.1. Si ingresas nuevamente 2, te puede salir 4.99. Entonces, ahí hay una variación permanente. A diferencia del modelo determinístico, el modelo determinístico se genera, digamos, cada vez que corres el modelo se te genera un único resultado. En el modelo estocástico se te genera un abanico de resultados. Tú tienes que analizar tu modelo teniendo en cuenta ese rango de variabilidad, digamos, que puede presentar. Ahora, en general, todos los procesos hidrometeorológicos, todas las variables hidrometeorológicas tienen un comportamiento, eh, digamos que aleatorio, estocástico. Entonces, nosotros quizás deberíamos trabajarlas todas o analizarlas desde un punto de vista aleatorio. Sin embargo, el problema es que estos modelos requieren, para poder capturar de la mejor forma todos los procesos aleatorios, que si bien son aleatorios, tienen una cierta configuración, necesitamos mayor longitud de datos. Entonces, muchas veces hablamos de que en el caso de los estocásticos necesitamos al menos 100 años de datos. En el caso de los determinísticos hablamos de 30 años. Sin embargo, con la finalidad de poder establecer, digamos, un punto medio entre ambos, se han desarrollado modelos mixtos que tienen una componente determinística y una componente estocástica. ¿Cuál es el objetivo aquí? El objetivo es que si ustedes tienen, vamos a ver, por acá tenemos un dibujito, creo. A ver, lo vamos a ver rápidamente. El objetivo es el siguiente. Si ustedes tienen, en este caso, fíjense, las líneas rojas son los caudales simulados por un modelo y las azules son los datos medidos en campo. Entonces, fíjense que acá hay una diferencia. Hay una diferencia verticalmente entre estos datos, entre estos picos. Si yo tuviese una componente aleatoria, esa componente aleatoria podría aleatoriamente agregar aquí un dato y mejorar este ajuste. O, en determinado caso, podría aquí aleatoriamente agregar un dato que reduzca este valor. Entonces, ese es el objetivo cuando trabajamos con modelos mixtos, tratar de mejorar un poco ese comportamiento, esa representatividad que tienen los modelos determinísticos. Los modelos estocásticos, entonces, puros, requieren mucha información, pero representan, digámoslo así, mejor los procesos hidrometeorológicos, las variables hidrometeorológicas. Sin embargo, por temas de datos, nosotros usamos siempre, usualmente, modelos determinísticos, ¿no? Entonces, esos modelos determinísticos podemos mejorarlos usando una componente estocástica, que esto se le llama modelos mixtos. Bueno,
La tercera clasificación que tenemos aquí es respecto a la representación espacial. Dentro de esta representación espacial, nosotros podemos hablar de modelos agregados, distribuidos y modelos semidistribuidos. En este esquemita ya un poquito que se veía esto, ¿no? Los modelos determinísticos pueden ser... Ah, no, perdón, esto es respecto a lo que hemos mostrado primero, la primera clasificación. Acá está. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del modelo agregado, del modelo semidistribuido y del distribuido? Nos referimos a cómo se analiza el área que conforma la cuenca en estudio o el área de estudio en general. Si nosotros usamos, si ustedes recuerdan ustedes cuando calculaban, cuando hablaban de precipitación en una cuenca y hablaban de la precipitación media, ustedes sabían que había una variación de las precipitaciones, que en la parte alta llovía más que en la parte baja. Pero ustedes calculaban una precipitación media por algún método, sea isoyeta, sea Thyssen, lo que sea, tratando de obtener una precipitación representativa para toda la cuenca. ¿Por qué hacían esto? ¿Por qué hacían esto? Porque están haciendo de forma intuitiva, lo que están haciendo es utilizar un enfoque agregado. Están simplificando el análisis, están cogiendo la cuenca como una sola entidad y lo van a trabajar y analizar así. En eso consisten los modelos agregados. Los modelos agregados consideran a la cuenca como una única entidad, una única área, un único elemento que tiene una única precipitación de ingreso, tiene, digamos, un valor de infiltración de ingreso, etcétera, etcétera. Es un elemento que se analiza y punto. En el lado opuesto, ustedes tienen los modelos distribuidos. ¿Qué es lo que hacen los modelos distribuidos? Lo que hacen es grillar la cuenca, es decir, la dividen en pequeñas áreas a manera de cuadrículas. Entonces, si ustedes cuando estudiaron hidrología, hablaron de la precipitación areal, estaban un poquito empezando a entrar a este tema. Lo que están haciendo es calcular por cada grilla las variables hidrometeorológicas. Es decir, cada grilla tiene una precipitación, cada grilla tiene una velocidad de infiltración, un tipo de suelo, etcétera, 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 ¿no? Y entonces lo que hacemos es empezar a conectar los procesos que ocurren entre grilla y grilla y después calcular al final en la zona de drenaje cuáles son los caudales que se generan. Esto es un modelo distribuido. Como ustedes pueden ver, el criterio es simple, ¿no? Si tú agrupas toda el área de la cuenca y consideras como un único elemento, decimos que el modelo es agregado. Esto es muy fácil de trabajar, es muy simple, pero tiene limitaciones, sobre todo cuando hablamos de cuencas que tienen variaciones muy importantes en los tipos de suelo, o cuando tiene variación muy importante, por ejemplo, entre las altitudes, porque hay variaciones que no se pueden despreciar. Y los distribuidos, que lo que hacen es distribuir el área en pequeñas subáreas de análisis. ¿Qué tamaño tienen estas grillas? Bueno, si tú dijeras que puedes trabajar con grillas de 1 centímetro, sería maravilloso. Pero eso te generaría un inmenso número de datos innecesariamente una capacidad de cómputo requerida, porque si tú piensas en precipitación, la precipitación no va a variar de manera importante de centímetro a centímetro. Entonces ahí tú tienes que manejar ya un criterio. Divido mi cuenca en áreas, en subáreas, en grillas. Ok, pero ¿cuál sería el área definida? ¿Cuál sería el área adecuada? Sería adecuado dividir el área de la cuenca en subáreas de 1 metro por 1 metro. La pregunta sería, ¿de 1 metro a 1 metro cambiará la precipitación? ¿De 1 metro a 1 metro puede cambiar el tipo de suelo de manera importante? Entonces, sobre ese criterio tú defines el tamaño de grilla. ¿Qué tamaño usar? Como le digo, eso queda a criterio de cada uno, dependiendo del caso y del tamaño de la cuenca. Probablemente un tamaño adecuado sea pensar en grillas de 50 por 50 o de repente de 100 por 100, como le digo, dependiendo de la homogeneidad del área de la cuenca. Un punto intermedio entre estos dos son los llamados modelos semidistribuidos. ¿Qué son los modelos semidistribuidos? Dividen el área total de la cuenca, pero ya no hasta este nivel, a nivel de grilla, no, sino lo dividen por áreas que tienen similar comportamiento.
Por ejemplo, hace un momento decíamos, si la cuenca es muy grande, va a haber variación importante de altitudes y por lo tanto va a haber variación en las láminas de precipitación. Las precipitaciones van a ser más intensas en la parte alta y en la parte baja van a ser mucho más pequeñas o casi nulas, como en el caso de la cuenca de Río Rima, donde nosotros estamos ubicados. Aquí en la ciudad de Lima la lluvia es casi nula, pero si tú te vas a San Mateo, si te vas a Matucana, incluso a Chosica, ahí hay precipitaciones intensas en época de lluvia. Entonces, como ustedes pueden ver aquí en este esquema, acá hay una subdivisión que se ha hecho en base a ese criterio. Y se han definido zonas de similar comportamiento hidrológico. Esas zonas de similar comportamiento hidrológico suelen llamarse unidad de respuesta hidrológica o URH. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de modelos semidistribuidos, que son punto medio, solemos dividir la cuenca en URHs, cada una con un comportamiento hidrológico similar. ¿Ok? Entonces, esos son los tres tipos principales que tenemos de clasificación de modelos. Ahora, la modelación tiene que seguir un proceso. Cuando hablamos nosotros de modelación, nosotros tenemos que entender que lo principal es entender qué es lo que está pasando en la cuenca. Tú quieres modelar una cuenca sin saber qué es lo que pasa, puedes obtener buenos, regulares o malos resultados. No tienes seguridad de nada. Entonces, lo primero que tú tienes que tener es conocimiento de qué es lo que está funcionando, qué es lo que está presente, cuáles son las principales variables que funcionan o que se presentan o que intervienen en la generación de escorrentía en una cuenca. Entonces, lo primero que siempre tienes que hacer es definir estos procesos. Como se puede ver, el primer paso es definir los procesos que están actuando en esa cuenca. A esto le llamamos la definición del modelo perceptual, o sea, base a tu percepción, cuáles serían los principales procesos, las principales variables. Por ejemplo, tú puedes decir, hay infiltración, sí, pero no es importante, es muy pequeña, la desprecio. Tú puedes decir, hay evapotranspiración, sí hay evapotranspiración, pero yo voy a trabajar mi modelo a escala diaria. Entonces, a escala diaria, la evapotranspiración es despreciable. Cosas así, ¿no? Puedes tú asumir esas relaciones, puedes despreciar valores, puedes considerar, por decir algo, solamente la precipitación es importante para calcular el caudal. Listo, te reduces a eso. Sea como sea, tú decides esto, planteas tu modelo perceptual de acuerdo a lo que tú observas o a lo que conoces de esa cuenca, y entonces propones ecuaciones. Estamos hablando aquí ya de lo que se conoce como el modelo conceptual. Planteas ecuaciones que relacionen las variables que tú has considerado importantes. Entonces, estas ecuaciones tú las vas a tener que probar después, si funcionan o no funcionan. Tus ecuaciones pueden ser muy elaboradas, pueden tener derivadas parciales para una, dos, tres variables, pueden tener derivadas de segundo grado, etcétera, etcétera. Pueden ser muy complejas. Entonces, esto, sin embargo, es el modelo conceptual. Pero si tú esto lo quieres convertir en un modelo computacional, es decir, quieres codificarlo, esas ecuaciones tienes que simplificarlas de alguna manera, tienes que hacerlas manejables para el programa de cómputo, para el lenguaje de cómputo. Entonces generas lo que se conoce como el modelo procedimental. Ahí tú estás codificando, has simplificado, por ejemplo, tus derivadas de segundo orden, tu derivada parcial de segundo orden, tu sistema de derivadas parciales de segundo orden, lo discretizas usando, por ejemplo, diferencias finitas. Eso implica ya simplificar y generar tu código para una computadora. Listo. Una vez que has hecho eso, pasas a la siguiente etapa, que es la calibración del modelo. Tienes que verificar si el modelo se ajusta bien a los datos que tú tienes medidos en campo. Como les decía al comienzo, tú dices, ¿cuánto es la infiltración? No tengo idea. Voy a asumir que es el 5%. Perfecto. Cuando haces tu cálculo, te sale que, considerando un 5% de la lluvia, que se convierte en infiltración, te sale que el caudal es 1.5 metros cúbicos por segundo. Pero lo que tú registras, lo que tú has visto en campo, es que realmente para esa lluvia se genera solamente 0.8. Entonces hay un error muy grande. ¿Qué tienes que hacer? Corregir. Tienes que ir corrigiendo hasta que esto te dé resultados similares a los reales.
Eso es lo que llamamos calibración. Eso es lo que llamamos calibración. Una vez que tú calibras tu modelo, tú dices, ok, esto ya está. Perfecto, perfecto. Tienes que entrar a una etapa auxiliar, que a veces la usas y a veces no la usas, que es la etapa de validación. Es decir, tú vas a ver si tu modelo funciona para, entre comillas, generar datos hacia adelante o hacia atrás. Es decir, si tú tienes datos de caudales medidos, por ejemplo, desde 1960 a 1980, una vez que calibras tu modelo, tú lo que vas a ver es si este modelo es útil para generar caudales hasta el 2020. ¿Por qué? Porque mientras mayor longitud de caudales tengas tú para un estudio, es mucho mejor. Entonces vas a evaluar si es que ese modelo tiene capacidad predictiva. A eso se le llama la validación del modelo. Una vez que has hecho la validación del modelo, tú dices, ok, ahora, los resultados que se han obtenido, ¿son buenos o son malos? ¿Hay éxito? Sí, prosigues. Ya tienes tu modelo calibrado, has validado, haces lo que tengas que hacer. Lo utilices como tú quieres, como quieras utilizar, para un estudio, para una investigación o lo que sea. Pero si este modelo no te genera los caudales con la suficiente precisión que tú quieres, hay que corregirlo. Entonces regresas nuevamente a revisar tu modelo. Cuando tú lo que haces es simplemente agarrar un software, cuando tú agarras un software y lo aplicas así a ojo cerrado, lo que estás haciendo es saltarte los 3 primeros pasos y de frente entrar a la calibración. O sea, tú asumes que ya alguien ha hecho los 3 primeros pasos y que funciona el modelo, ¿no? Entonces recién pasas a calibrarlo y validarlo. Pero tienes que tener la certeza de que eso es así. Nuevamente, tú tienes que, en base a tus datos, en base a tu información de campo, a reconocimiento que tú tienes o a información secundaria, revisar el manual del software, del modelo y decir, a ver, tal, ¿se aplica para estos casos? Sí, ok, perfecto. Entonces lo aplico. De lo contrario, no hay seguridad de que puedas obtener un buen resultado. Muy bien. A ver, un momento. Bueno, entonces ya habíamos hablado un poquito acerca de los modelos determinísticos. Vamos a añadir un par de ideas más. Ya, sobre modelos estocásticos no vamos a hablar porque eso es un tema bastante alejado de lo que ustedes requieren para este seminario. Y bueno, eso tendría que hacerse en una clase diferente, ¿no? Como ya dije, los modelos determinísticos no consideran términos aleatorios. Es perfectamente reproducible los cálculos que se hacen en una ocasión o en dos ocasiones bajo las mismas condiciones. Se replican inmediatamente, se repite y salen los mismos resultados. Aquí se sigue el criterio de exactitud, es decir, se tiene que reproducir exactamente o lo mejor posible los datos reales. Eso es lo que hay que seguir como criterio para calibrar el modelo. Estos modelos en general incluyen 3 tipos de datos. Primero, las variables de ingreso, que es el input. Tienes, por ejemplo, quieres calcular caudales. ¿Qué vas a ingresar como datos? La precipitación, ese sería tu input. 2, necesitas parámetros. ¿Qué parámetros? Los parámetros que te van a indicar cómo esa precipitación se convierte o se transforma en, en caudal o en escorrentía superficial. Por ejemplo, pongámosle ahí un parámetro A que represente un porcentaje. ¿Okay? Ese parámetro A me diría, si tú tienes una precipitación de 10 milímetros, el parámetro A saca un porcentaje de ahí y lo va a convertir en caudal. Ese A es un parámetro y es un porcentaje en ese caso. Pero, ¿cuánto vale? Ese parámetro es el que tiene que ser calibrado. Ese es el que tiene que ser calibrado. Las variables de estado son las variables que representan la salida del modelo. Entonces, aquí en un modelo determinístico tú tienes que calibrar los parámetros. Eso es lo que tú tienes que calibrar. Ahora, hay 2 términos que siempre nosotros usamos en forma indistinta y hay que aclararlos bien. Cuando tú usas un modelo, tus resultados pueden ser exactos o pueden ser precisos. ¿A qué nos referimos? Aquí hay un pequeño gráfico que nos da una idea.
Fíjense que tenemos dos tiros al blanco, es como si fueran tiros al blanco. El centro se supone que es la precisión máxima, ¿verdad? Entonces fíjense que en el primer gráfico de la izquierda hay puntos que están alrededor del centro. Pero en el lado derecho, los puntos no están alrededor del centro, pero sí están todos muy juntos. Están todos muy juntos. Entonces, el primer gráfico, el primer esquema me representa lo que es la exactitud. Es la exactitud. La idea es estar lo más cerca del valor esperado, de lo que tú quieras alcanzar. Entonces, se supone que el valor esperado es el que está en el medio, es lo que tú quieras representar. Y todos los datos están alrededor de él. Entonces, digamos que estos disparos o estos resultados están muy cerca o alrededor del valor esperado. En cambio, el segundo gráfico me representa la precisión. ¿Qué me representa la precisión? En base a este esquema yo puedo decir que la precisión indica la repetibilidad del experimento. No necesariamente los datos o los resultados simulados aquí o estos disparos se encuentran cerca al centro, pero todos están muy cerca entre sí. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que yo hago una simulación voy a tener siempre un valor muy parecido. Esto es repetibilidad, esto se llama precisión, a esto se llama cercanía, esto es la cercanía al valor deseado, a esto se le llama exactitud. Entonces tú puedes tener un modelo que sea exacto o un modelo que sea preciso, o puede ser un modelo que sea exacto y preciso. Eso sería al final lo ideal, que cumpla con las dos características. Este comportamiento, esta exactitud, esta, digamos, dispersión de los datos o los resultados alrededor del valor deseado, suele llamarse también o suele estar relacionado con otra variable llamada incertidumbre. Incertidumbre en buena cuenta implica esto, ¿no? Cuán alejado estás de los datos reales. Entonces, existen usualmente 4 fuentes principales de incertidumbre. Primero tienes los errores sistemáticos o aleatorios en el ingreso de los datos. Por ejemplo, cuando tú calculas una precipitación media, si tú usas un método de Thyssen o de Isoyetas, tú estás de alguna manera generando un error. Porque la verdad es que la precipitación está distribuida y tú estás asumiendo un único valor para toda la cuenca. Entonces, esto es un error en el dato de ingreso. Puede ser que tú estés usando datos medidos en campo. Puede haber ahí también errores, sí, pero este concepto es mucho más amplio. No se refiere solamente a eso. Se refiere a cualquier error que pueda tener tus datos que estás ingresando. Inclusive como consecuencia de los cálculos previos que tú puedas haber hecho. En esto sí, cuando hablamos de los errores en datos observados, se refieren a los errores que se han generado probablemente en la medición hecha en campo. Entonces, ahí sí puede haber, ahí sí podemos hablar de datos mal medidos. Y después hablamos de errores debido a valores que no son óptimos para los parámetros de los modelos que se están trabajando. Como les decía hace un momento, yo puedo hablar de infiltración y decir que es el 5% de la precipitación. ¿Y quién me asegura que eso es así? De repente es el 1%, o de repente es el 0.1%. Pero si yo asumo y no corrijo el valor, entonces eso genera un error. ¿Sí? Entonces, ¿eso lo podemos calibrar? Claro, lo podemos calibrar. Pero ahí, dependiendo del tipo de modelo, hay algunas variables que tú tienes que asumir o ingresar o modificar manualmente el dato, ¿no? Y a veces, por facilidad, uno dice, bueno, dejémoslo ahí nomás, que este es un valor típico que se ve en los libros para este tipo de suelo, bla, bla, bla. Listo. Entonces, con eso tú estás generando un error. Estás generando un error que no estás controlando. Y bueno, además de esto, podemos los errores que son propios de la estructura del modelo. Entonces, ahí hay un tema, ¿no? Por ejemplo, tú dices en la cuenca, vamos a pensar ya en la cuenca, en la microcuenca, en la quebrada, la Cantuta, que está en Chosica. Ustedes saben que es una quebrada seca, ¿no? Es una quebrada seca. Perfecto. Es una corriente efímera. Es decir, no conduce agua durante todo el año, sino solamente en épocas de lluvia. ¿Qué pasa si yo, para simular esos caudales, asumo que hay una componente de nieve?
ahí no hay nieve, pues jamás ha habido nieve, ¿no? O sea, si yo considero que hay un elemento, una componente de nieve que aporta a esos caudales, y empiezo a trabajar así dándole parámetros correspondientes, entonces ese es un error en la estructura del modelo, ¿no? Yo no puedo pensar eso, no puedo considerar eso. Está mal simplemente, ¿no? Entonces esos errores no se pueden corregir a menos que yo corrija el modelo. Este es el cuarto tipo de error. Entonces, cuando hablamos de que un modelo no es exacto, no es preciso, tiene mucha incertidumbre, se refiere a la combinación de estos cuatro tipos de errores. Y esto hay que tratar de reducirlos al máximo. En la estructura del modelo, si hay errores, esto no lo puedo corregir. Pero los otros datos, los otros tipos de errores, eso sí se pueden corregir o se pueden optimizar. ¿Cómo? Mediante la calibración del modelo. Con eso tú reduces eh, la incertidumbre que puede traer el modelo. Bueno, entonces cuando hablamos de calibración, ya hemos mencionado, nos referimos a esto, a tratar de asemejar los datos simulados con los datos reales. Esto es lo que llamamos el proceso de calibración. Para establecer o para lograr esto, usualmente nosotros introducimos una llamada función objetivo. ¿Cuál es el objetivo de la función objetivo? Reducir este error. ¿Cómo? Bajo diferentes criterios. Por ejemplo, un criterio muy simple puede ser considerar que el error, que la función objetivo sea el error acumulado. Para cada par de datos yo empiezo a medir este error. Mido este error. Y lo voy sumando. Error, más error, más error, más error, y voy sumando los errores. Me sale un número muy grande. Lo que tengo que hacer es ese error, tratar de reducirlo a lo mínimo posible. Esa, por ejemplo, podría ser una forma de evaluar o de reducir el error, de calibrar el modelo. Pero los errores pueden ser positivos o negativos. Entonces puede ser que al sumarlos se vayan anulando, entonces no va a ser representativa la solución. Puede ser, por eso es que hay diferentes formas de evaluar la calibración de un modelo. ¿Cómo calibramos un modelo? Pero lo que hay que hacer es asignar valores a los parámetros. Como ya dije, este es el problema, porque esos parámetros pueden tener valores errados o valores correctos. Entonces, esa asignación de valores puede ser mediante prueba y error. Empiezo a tantear, en otras palabras, ¿no? Tanteando, buscando de que la función objetivo minimice o me dé los valores óptimos para asegurar que mi respuesta es también óptima, que mi modelo es óptimo. Y la otra opción es usar una calibración automática, ¿no? Es decir, al usar alguna suerte de técnica numérica que de alguna manera iterativa empiece a probar valores en forma aleatoria o en alguna forma metódica, tratando de mejorar los resultados. La forma más simple que ustedes pueden usar, dependiendo, claro, del modelo, es mediante el solver de Excel. Como ustedes saben, en Excel hay una herramienta de optimización que se llama Solver. Entonces, esa es la forma más simple de poder optimizar. Por supuesto que hay otras técnicas diferentes, ¿no? Por ejemplo, tienen las técnicas de escalamiento, el recocido simulado, los algoritmos genéticos, bueno, hay diferentes técnicas. Lo más simple es usar el solver de Excel. Nuevamente digo, eso es siempre cuando estés trabajando en Excel. Ahora vamos a hacer un ejemplo de calibración de un modelo en Excel. ¿Qué es una función objetivo? Ya lo hemos mencionado hace un momento, ¿no? Una función objetivo es una función establecida con el fin de estimar cuál es la diferencia, el error, la discrepancia entre los datos simulados y los datos medidos, los datos registrados de una determinada variable. ¿Sí? A nosotros nos interesan mucho los caudales, por eso mucho nos repetimos a los caudales. En otras palabras, esto nos permite evaluar la discrepancia o la diferencia entre caudales simulados y caudales medidos. La función objetivo usualmente se propone en base a una bondad de ajuste, a una medida de bondad de ajuste. ¿Sí? Cuando ustedes hablaban, por ejemplo, eh, cuando ustedes hablaban en hidrología, acerca de la distribución Gamma, la distribución Pearson 3, los Pearson 3, distribución normal.
ustedes usaban pruebas de bondad de ajuste. Usaban el chi cuadrado, usaban la prueba de Smirnov-Kolmogorov. Esas eran pruebas de bondad de ajuste. Aquí usamos en forma similar medidas de bondad de ajuste. En forma similar, pero no se usa ya el chi cuadrado ni eso. Esos eran pruebas estadísticas. Estas aquí son medidas de bondad de ajuste. ¿Cuáles son? Hay diferentes medidas de bondad de ajuste. Podemos usar, por ejemplo, el error de balance de masas, el mismo coeficiente de correlación de Pearson, la eficiencia de Nash, etcétera, etcétera. Podemos usar diferentes medidas de bondad de ajuste. Estas medidas incluso podemos combinarlas y definimos ya no una función objetivo, sino una función multiobjetivo, que termina siendo lo mismo, ¿no? Termina siendo lo mismo, solamente que, digamos, es una función más compleja, que combina dos o más de estas medidas de control. Por ejemplo, aquí tenemos algunas formas usuales de las funciones multiobjetivo. G es la función multiobjetivo. Ustedes, por ejemplo, pueden ver aquí que se puede definir como la sumatoria de varias medidas de bondad. Por ejemplo, aquí hemos puesto algunas de ellas, ¿no? Supongan que esta F es, el F1 es el error de balance de masas, el F2 es el coeficiente de correlación, el F3 es la eficiencia de Nash. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que me dice, qué es lo que me propone esta función objetivo? Que la función va a depender de esas tres medidas de bondad. Y cada una va a tener un peso asignado. Entonces, yo lo defino. Ahora, ¿cómo defino este peso? Ese peso tú lo defines en base a criterios, a tu propio criterio, digamos. Porque tú eres el que conoce qué es lo que predomina para tus datos, cuál es la relación que puede ser la dominante para tus datos, para el modelo que estás trabajando. Entonces, en base a eso tú lo propones. Ahora, nuevamente, como dije anteriormente, puede ser que en este caso tú tengas valores del coeficiente de correlación que sean positivos, otros que sean negativos. Entonces, aquí va a ocurrir un problema, ¿no? Los valores van a empezar a sumarse, a restarse, y esto puede generar un resultado bueno que no es representativo. Entonces, a veces se le pone acá un valor absoluto para evitar eso. De tal manera que esta función de multiobjetivo te va a dar siempre valores acumulativos. Va a acumular valores. Ya no hay posibilidad de resta. Siempre va a acumular. Y la otra opción es elevarlo al cuadrado, ¿no? Elevas al cuadrado, igual con eso eliminas el signo menos. Alguien dirá, no, pero si hago esto, el valor va a crecer mucho. No interesa, porque al final el asunto es que ese valor que puede crecer mucho, tú lo minimices para generar eh, un mejor ajuste de tu modelo. Bueno, esta función objetivo puede ser usada también para optimizar, sea minimizar o maximizar los resultados del modelo, ¿no? En algunos casos, cuando hablamos de modelos de precipitaciones correctivas especialmente, lo que hacemos es tratar de minimizar este valor para que se garantice que hay un buen ajuste. Pero dependiendo del caso y del tipo de modelo, las funciones pueden proponerse para también maximizar, dependiendo, como he mencionado, de lo que uno quiera hacer. Y además pueden usarse como herramienta para hacer análisis de sensibilidad. Es decir, cojo una variable y esa variable la empiezo a modificar, empiezo a hacerla variar, empiezo a cambiarla, pero manteniendo todas las demás condiciones constantes. Entonces, bajo esa situación, empezando a variar solamente una variable, yo genero diferentes escenarios para ver cuál es el impacto de la variación de esa variable. Por ejemplo, imagínense ustedes que yo tengo precipitación caudal nada más y temperatura. Entonces yo empiezo a variar la temperatura, pero las precipitaciones y los caudales los dejo igualitos. Entonces lo que yo voy a generar es, en los diferentes escenarios que obtenga de mis simulaciones, voy a generar en buena cuenta cómo o cuál es el efecto o el impacto que tiene el cambio de la temperatura sobre la generación de caudales. Entonces, eso sería una suerte de análisis de sensibilidad, y esto también se puede hacer en base a las funciones objetivos que nosotros tenemos, ¿no? Bueno, esto ya lo hemos mencionado. ¿Cuál es el objetivo de la bondad, de la función objetiva? Entonces, en el proceso de calibración lo que yo hago es ajustar, tratar de, tratar de reducir las diferencias entre los valores simulados y los valores medidos.
como mencioné, hay una etapa adicional que es la validación. Esta etapa es, digamos, tentativa. Solamente es recomendado hacer la validación cuando tu modelo va a servir para extender tu serie de datos. De lo contrario, no tiene mucho sentido. ¿Ok? Hay que tener en cuenta algunos pequeños detalles para poder hacer la validación de un modelo. Primero, para validar un modelo, primero este tiene que ser calibrado. Si un modelo no está calibrado, no lo puedes validar. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Segundo, la validación trata de simular caudales, pensando en un modelo PQ, un modelo de precipitación escorrentía. La validación consiste en simular caudales en base a registros de precipitación, temperatura, etcétera, pero sin modificar los parámetros que ya se han optimizado, que ya se han calibrado en el proceso anterior. ¿Sí? Solamente lo que hace es usa el modelo que ya está calibrado, no le cambia nada, solamente utiliza los datos del periodo de validación. Y así como está sin calibrar, sin modificar ningún parámetro, calcula los errores y verifica la bondad de ajuste. Si es que ese modelo calibrado funciona bien en el periodo de validación, entonces el modelo sirve para hacer pronósticos hacia adelante, ¿no? Entonces, eso es lo que se busca hacer con este proceso de validación. Ahora, cuando les hablo de cuando les hablo de periodo de calibración y periodo de validación, ¿a qué me refiero? Pongamos lo siguiente. Suponte que tú tienes 30 años de datos de caudales y 50 años de datos de precipitación. Entonces, lo que tú vas a querer hacer es que tus 30 años de caudales se extiendan hasta los 50 en base a tus datos de precipitación. Entonces, lo que dices es, ok, mi modelo lo voy a calibrar y lo voy a validar usando estos 30 años de datos comunes. 30 años de datos comunes, ¿ok? Ahora, de esos 30 años de datos comunes, como voy a extender, tengo que separar una parte para la calibración y otra parte para la validación. Usualmente no hay nada escrito, son recomendaciones que uno sigue y que, bueno, dependiendo del caso, tú puedes asumir una distinto, pero tú puedes agarrar y decir, de los 30 años, 15 los voy a usar para calibrar y 15 para validar. Con los 15 primeros años haces todo tu proceso de calibración, empiezas a optimizar los valores de los parámetros del modelo y una vez que está calibrado, ese modelo calibrado, esos parámetros, en otras palabras, los usas para los datos del periodo de validación, o sea, de los segundos 15 años. Y verificas si el ajuste es bueno o no. Ahí ya no tienes que modificar nada, simplemente verificas cuál es el ajuste. ¿Es bueno? Entonces quiere decir que el modelo cumple con lo que tú quieres. Está aprobado para hacer pronósticos, para poder extender la serie hacia adelante o hacia atrás. ¿Sí? Pero también se puede hacer lo siguiente. Tú tenías 30 años de datos, entonces coges 20 años para la calibración y 10 años para la validación. Igual, ¿no? Calibras, coges tus parámetros, los aplicas al segundo periodo y verificas que se cumpla con las medidas de bondad de ajuste y se acabó, ¿no? Con eso está resuelto todo el asunto. Como le digo, esa división de periodos, sea en dos mitades iguales o 2/3, 1/3, eso depende de uno, ¿no? Puede coger otro porcentaje, ¿no? Depende también mucho de cuánto es lo que tú vas a extender la serie. También sobre eso es que hay que tomar la decisión, ¿no? ¿Cuáles son las medidas de bondad de ajuste más usuales? Bueno, tienes el coeficiente de correlación de Pearson, que ya todos ustedes conocen, y se recontra conocido, se calcula en base a las covarianzas. Ahí están las covarianzas. Después tienes el criterio de Schutz. El criterio de Schutz es un criterio más estadístico, ¿no? Muchos de estos criterios son estadísticos. Es el criterio de Schutz, que lo que hace es calcular la desviación de los caudales simulados respecto a los observados, sobre la base de esta ecuación. En este caso, este criterio de Schutz tiene ya un rango de valores recomendados que deben de obtenerse. Aquí, por ejemplo, si tu valor del coeficiente, de este coeficiente D está entre 0 y 3, el ajuste es muy bueno, el modelo es muy bueno. Si está entre 3 y 10, es bueno. Y a medida que esto va creciendo,
el modelo se hace poco válido, pierde validez. Entonces hay que verificar que se encuentre dentro de estos rangos, bueno o muy bueno. En el caso del coeficiente de correlación, ustedes ya saben que cuando se acerca a 1 es muy bueno, ¿no? Si se aleja, si se acerca a 0, no lo es. Después tienen otras medidas de bondad como la desviación media acumulada, definida como se indica, la eficiencia de Nash-Sutcliffe. Este de acá sí es un parámetro estético muy bueno también que se utiliza mucho en su forma original, como ustedes pueden ver, o en base a logaritmos, que es la segunda ecuación que está al costado. El segundo término, expresado en forma de logaritmos, se utiliza muchas veces cuando tienes valores muy grandes. Se prefiere trabajar con logaritmos porque reduce el tamaño de las medidas, ¿no? El tamaño de los valores. Igual que en el caso anterior, con el criterio de Nash, lo que tú haces es estimar este parámetro y verificarlo en las tablas si es que te representa un ajuste bueno o no. En este caso, como ustedes pueden ver, tú aquí lo que tienes o lo que buscas es encontrar valores de grandes, mayores en la medida de lo posible a 0.8 o mayores a 0.6. Tienes con esos ajustes muy buenos. Entonces, eso es lo que uno siempre busca cuando uno está trabajando con este tipo de modelos. Es el error de balance de masas, que en buena cuenta es ver cuál es el error en el volumen. También se puede expresar como error de balance de volúmenes. Tienes el error medio cuadrático, que también ya ustedes lo conocen bien. También se puede hablar del error absoluto, del error acumulado, del error cuadrático acumulado, etcétera, etcétera, etcétera. De estas medidas, quizás las más utilizadas sean el criterio de Nash, el balance de masas y el error acumulado, ¿no? Eso sería lo más usado. Bueno, enfocándonos un poco más a lo que son los modelos de precipitación escorrentía, todos los conceptos anteriormente vertidos se cumplen y ajustan y deben aplicarse en general para cualquier modelo hidrológico, sea para modelos de infiltración, modelos de erosión o, como estamos hablando aquí, de los modelos de precipitación escorrentía. Entonces, ¿qué es un modelo de precipitación escorrentía? Como su nombre lo dice, es un modelo que busca representar los caudales en base a variables hidrometeorológicas relacionadas, usualmente en base a la precipitación, entendiendo que la precipitación es la primera fuente de agua que abastece la escorrentía superficial, que abastece los caudales de los drenes superficiales. Entonces, si pensamos por un momento que la precipitación es la que define los caudales, esto es válido en el caso de corrientes efímeras, nosotros podríamos decir rápidamente Q es igual a una función de P. Listo. Esta expresión propuesta ya es en sí la definición de los modelos precipitación escorrentía. Y lo que nosotros tenemos que hacer es encontrar esa función, esa relación entre las variables. Esta relación, entonces, tan simple, a veces está influenciada por otras variables. Por ejemplo, en cuencas en las cuales hay vegetación abundante que generan, por supuesto, evapotranspiración también en cantidades apreciables, es necesario incluir la variable evapotranspiración. La evapotranspiración depende de la temperatura. Entonces, en ese caso, por ejemplo, nosotros debemos considerar una función de esta forma. Q igual a F es una función de precipitación y temperatura. Eso es en sus formas más simples, ¿no? Porque puede haber otras variables que intervienen y que hay que incluirlas. Hay que incluirlas, ¿no? Entonces, en general, estas funciones que estamos proponiendo, que todavía no tienen forma, simplemente es la idea, esas funciones suelen llamarse función de transformación o función de transferencia. Lo que tratan de expresar es cómo la precipitación se transforma en caudal. Por ejemplo, hay un modelo precipitación escorrentía muy conocido que es el llamado GR2M. Es un modelo francés. Ese modelo francés
tiene como función de transferencia esta que pueden ver en la parte inferior. Q igual R al cuadrado sobre R sub 2 más 60. Esa es una función de transferencia para este modelo. Por supuesto que R tiene su propia definición que depende de, de las precipitaciones ocurridas en periodos o en tiempos anteriores y presentes. Entonces, esto es una función de transferencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Una suerte de correlación para tratar de encontrar una ecuación? No. Actualmente existen una gran cantidad de modelos de precipitación escorrentía en el mercado. Libres, con pago, etcétera, etcétera. Entonces, más que ustedes tratar de encontrar la ecuación, que podrían tratar de proponer su ecuación, podrían hacerlo. Lo que ustedes deben hacer es seleccionar un modelo que se adecue a la cuenca que ustedes quieren simular. Seleccionarlo y después proceder a su calibración y validación y uso pues en los estudios que ustedes requieren. Eso es lo que hay que hacer. Por ejemplo, ustedes podrían usar este modelo GR2M. Claro, pueden usarlo. Pueden usarlo. Hacen su calibración, todo sale bien, perfecto, úsalo nomás, no hay problema. ¿Sí? Entonces no es necesario que ustedes creen un modelo nuevo, sino que sepan usar los que ya existen. Y si se les antoja o hay un caso muy especial en el cual estos modelos no funcionan y ustedes tienen que modificarlos o crear un modelo, pueden hacerlo. Pueden hacerlo. Muy bien. Entonces, uno de los modelos más clásicos, más pequeños o más simples y más antiguos que nosotros conocemos es el llamado método fórmula racional. Ese famoso Q igual a C por I por A, ese es uno de los modelos de precipitación escorrentía más antiguos. Recuerden que I es la intensidad de precipitación y Q es el caudal. Entonces ahí está establecida esa relación. ¿Sí? Esto nos lleva también a otra idea complementaria. Los modelos pueden tener discretización espacial o temporal. ¿Cómo es esto? Ya dijimos antes que las cuencas pueden simularse de manera agregada, semidistribuida o distribuida. Eso de ahí es discretización espacial. Es decir, estos modelos de precipitación escorrentía pueden ser agregados, semidistribuidos o distribuidos. Pero también pueden tener discretización temporal. Esto implica que pueden ser modelos por eventos, por ejemplo, este método racional o la fórmula racional es un método por eventos. Tú ingresas una intensidad para un periodo de retorno específico y te da un caudal para ese periodo de retorno. Solamente te da un valor para un determinado evento. Pero también los modelos pueden ser continuos, es decir, tú le das toda una serie de datos, por ejemplo, precipitaciones mensuales, y te va a generar caudales mensuales. Eso sería un modelo continuo. Este modelo continuo puede ser de escala diaria, mensual, anual, inclusive puede ser escala horaria. Estamos hablando ya de modelos de muy alta resolución, que tienen ecuaciones muy complejas, y estos usualmente sí son modelos de base física. Es decir, tienen ecuaciones complejas que interrelacionan todas las variables. Bueno, el modelo que vamos a explicar ahora es un modelo muy básico, es un modelo conceptual, que se basa en la distribución porcentual simplemente de los volúmenes de precipitación. Este es el modelo ABC. Es un modelo que ha estado estudiado por Fiering, por José Salas en el año 2002 y que después hemos traído aquí al país para probarlo y bueno, lo usamos al menos en forma académica. ¿Sí? Fíjense ustedes, ¿cuál es el principio de este modelo? Dice, si precipita una cierta cantidad P, parte de esta precipitación se infiltra y parte de la precipitación se vuelve en escorrentía. Entonces, ojo, fíjense, si estas dos cantidades se suman, debo obtener la precipitación total. Entonces, lo único que voy a hacer es introducir un parámetro A que representa un porcentaje de la precipitación. Entonces yo digo, ok, acá lo que voy a hacer es, a ver, vamos a ver si acá se puede hacer dibujitos. Creo que no se puede hacer dibujitos.
Vamos a ver. Acá sí se puede hacer dibujitos, vamos a ver. Por ejemplo, por ejemplo, esta precipitación va a aportar aquí. Va a aportar aquí, ¿no? Esto no funciona muy bien. Bueno, vamos a aportar esto. Vamos a ver esto mejor así. Esta precipitación va a aportar a la infiltración y a la escorrentía. Entonces, un porcentaje de esta precipitación va a formar la escorrentía. Entonces, yo voy a decir rápidamente, la precipitación para mí, la precipitación va a ser igual, a un porcentaje, o perdón, la escorrentía superficial va a ser igual a un porcentaje de la precipitación. Es decir, U va a ser igual a un porcentaje que voy a llamar A de la precipitación. Listo. De esa forma, nosotros estamos introduciendo un parámetro. Ese parámetro representa la relación o el porcentaje de precipitación que se convierte en escorrentía superficial. ¿Ya? SR, escorrentía superficial. Ahora, la diferencia, recuerden que todo es igual a la precipitación. La diferencia es lo que se infiltra. Entonces yo puedo decir ahora acá, si la diferencia es igual a lo que se infiltra, yo voy a decir la infiltración sería igual a la precipitación menos SR. Eso es lo que voy a decir. La infiltración es igual, vamos a poner un poquito más acá, es igual a la precipitación menos la escorrentía superficial. Pero la escorrentía superficial se había expresado en función de la precipitación, ¿no? Acá se ha cambiado esto a minúscula. A minúscula y P mayúscula. Está. La escorrentía era un porcentaje de la precipitación, entonces yo puedo poner esto acá. De tal manera que ahora yo puedo expresar que la infiltración es igual a 1 menos A por la precipitación. Entonces fíjense, solamente con un parámetro A que he introducido que representa un porcentaje, yo ya tengo dos variables del ciclo, del ciclo hidrológico importantes, la infiltración y la escorrentía superficial. ¿Sí? Entonces, parte de esta infiltración va a percolar de forma profunda, y vamos a hablar de la percolación profunda. Y parte de esta infiltración en el suelo húmedo va a evaporar o va a evapotranspirar, ¿no? Entonces, nuevamente aquí yo tendré que aplicar un porcentaje para calcular la evaporación y la percolación profunda. ¿Sí? Esta percolación profunda, ¿dónde va a ir? Va a ir a niveles subterráneos, donde ya el agua está tan profundo que no evapora. Ya el efecto del sol no le llega y no evapora. Ahí, en esos niveles más profundos, nosotros hablamos de un flujo subterráneo. Pero antes de la lluvia ya este flujo subterráneo existía. Así que nosotros vamos a hablar de un flujo subterráneo inicial y le vamos a sumar esta percolación profunda para obtener el flujo subterráneo en el tiempo actual. ¿Sí? Entonces ese flujo subterráneo va a avanzar y una parte de ese flujo subterráneo, no todo, fíjense en este esquema, la tabla de agua, este es el nivel del agua subterránea, digamos, y esta es la zona impermeable. Una parte de este flujo subterráneo va a alimentar a los ríos y otra parte va a pasar de largo. Recuerden ustedes que los ríos en época de estiaje, muchos de ellos tienen todavía agua. ¿De dónde sale el agua? Es el flujo subsuperficial, es el agua subterránea que lo está abasteciendo, mediante filtraciones que pueda haber y que estén aflorando y alimentando hacia arriba, ¿no? Entonces, nuevamente acá yo voy a decir, de
de esta agua subterránea que está fluyendo por aquí, yo voy a coger un porcentaje y eso representa el flujo base, que va a ser parte del caudal. Fíjense acá abajo, flujo base es igual a un coeficiente C, que es un porcentaje por el almacenamiento subterráneo. Entonces eso alimenta, y ya tengo aquí dos componentes de lo que sería el caudal. Uno es el flujo base y el otro es la escorrentía superficial. Y por supuesto aquí quedaría la diferencia que sería el, el flujo subterráneo, que sería la diferencia de lo que teníamos acá. Entonces, este es un esquema muy simple de lo que es el modelo ABC. El modelo ABC, como ya dije, es un modelo conceptual. Es un modelo conceptual. Como ustedes se dan cuenta, las ecuaciones son muy básicas, solamente parte de un equilibrio casi de los volúmenes de agua, estableciendo parámetros que representan porcentajes. ¿Sí? Aquí hay un esquema de todo el proceso. Como ustedes pueden ver, en este caso yo tengo que tener dos ingresos de datos, la precipitación y la evaporación potencial. Esos datos ingresan y la precipitación, con la precipitación, ¿qué hago? Le aplico el primer parámetro A y calculo la escorrentía superficial como un porcentaje de la precipitación. Y la diferencia es la infiltración. La diferencia es la infiltración. Pero antes de la lluvia el suelo podía estar húmedo. Así es, entonces tenemos que hablar de humedad de suelo. Si el suelo ya estaba húmedo antes de la lluvia, a esa humedad hay que añadirle el agua que está infiltrando. Entonces yo digo, ok, a la humedad del suelo, la humedad que el suelo que ya existía, le voy a añadir la infiltración. Eso me da la humedad del suelo actual. Perfecto. ¿Y qué hago con esta evaporación potencial? La evaporación potencial no es de interés, o no es de mucho interés para nosotros, porque en general la evaporación tiene más importancia cuando hablamos de espejos de agua, es decir, embalses, lagos, lagunas, etc. Pero lo que sí nos interesa a nosotros es la evapotranspiración. Entonces, la evapotranspiración la podemos expresar como un porcentaje de la evaporación potencial. Y eso es lo que hacemos, ¿no? Esta evapotranspiración la vamos a estimar como un porcentaje de la evaporación potencial. Son dos cosas diferentes. Esto es evapotranspiración y esto es evaporación, expresado como un porcentaje. ¿Sí? Muy bien. Entonces, con esto lo que voy a obtener yo es la evapotranspiración potencial. La evapotranspiración potencial es la cantidad de agua que puede evapotranspirar las plantas en condiciones óptimas, cuando tienen suficiente cantidad de agua en forma permanente, cuando la superficie está con un pasto a condiciones establecidas ya por la norma. Entonces, este es un dato teórico, que digámoslo así, representa la máxima evapotranspiración que puede ocurrir. Pero es lo máximo, entonces no es la real. Para un modelo yo necesito calcular la evapotranspiración real, es decir, cuánto realmente están evapotranspirando las plantas. Entonces lo que hacemos es, este es un elemento que sirve como dato. Ahora, esta humedad del suelo también podría ser la evapotranspiración. Si es muy poca, entonces todo se puede evapotranspirar. Entonces, ¿cuál es? No puedo obtener una evapotranspiración que es mayor que la humedad. Sería una locura. Siempre va a tener que ser menor que esta. Es decir, estos dos datos están ligados. Entonces, ¿cuál es el que va a mandar al final? Va a ser el mínimo. El mínimo. Entonces, nosotros vamos a coger tres datos como referentes para definir cuál es la evapotranspiración real. Vamos a coger la evapotranspiración potencial, la humedad del suelo y este producto de la evapotranspiración potencial por la humedad entre la capacidad de campo, que es en buena cuenta el agua disponible en el suelo. De estos tres se cogen el mínimo. Eso es la evapotranspiración real. Es decir, el agua que es evapotranspirada de las plantas, de la superficie del suelo, y que va a la atmósfera en forma de vapor. Es una pérdida, digamos, que hay. Ahora, habíamos dicho que el agua que infiltraba una parte se convertía en percolación profunda. Entonces, nuevamente, aquí vamos a establecer lo siguiente. Primero, la percolación profunda no siempre se va a presentar.
Si las lluvias son pocas, esa agua queda en la parte superior y puede ser completamente evaporada. No necesariamente va a llegar a capas profundas. Es decir, la percolación profunda puede ser cero. Puede ser cero. Entonces, cogemos aquí entre estos dos valores el valor máximo, restándole la humedad del suelo, suponiendo que la humedad sea muy grande. Si le restamos el agua que evapotranspira y la capacidad de campo, entonces la diferencia de esto que queda, eso podría pasar de frente y convertirse en percolación profunda, es decir, abastecer las aguas subterráneas. ¿Ya? Entonces, cogemos el máximo de estos dos valores, eso es lo que propone el modelo. Nuevamente, si ustedes dijeran, no, esto en mi cuenca no se cumple, el tipo de suelo es diferente, etcétera, 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 ustedes podrían modificar o incluir un término adicional, ¿no? Hay muchos modelos que son simplemente la modificación de otros preexistentes. Pues este es un modelo propuesto por los autores, pero que ustedes pueden modificar. ¿Sí? Muy bien, entonces esta percolación profunda pasa y abastece al agua subterránea, ¿no? Al almacenamiento subterráneo. Entonces, como les decía, había un almacenamiento inicial y se va a ver incrementado por esta percolación profunda. Este nuevo abastecimiento, de esta nueva acumulación de agua subterránea, va a salir un porcentaje a conformar el flujo base. El flujo base, perdón, acá está, el porcentaje. Y la diferencia va a ser el flujo subterráneo. El flujo subterráneo, como ustedes pueden ver, y el flujo base representan porcentajes de este almacenamiento subterráneo. Entonces, finalmente, una vez que ustedes han hecho esto, podemos calcular el caudal. ¿Cómo calculamos el caudal? Como la suma de qué? De este flujo base, y de esta escorrentía superficial que se había generado. Simplemente la suma de esos dos. Calculado todo de forma, como ustedes se dan cuenta, porcentual. De forma porcentual, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los pasos que hay que seguir si yo quiero calibrar este modelo para datos de una cuenca específica? Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar los datos de precipitación y temperatura para un periodo común de años. Como le dije, no supongan ustedes que tienen precipitación desde el año 50 hasta el año 2020 y tienen caudales desde el año 70 hasta el año 2000. Cogen el periodo común, porque no pueden trabajar con periodos disparejos. El periodo común sería desde el 70 hasta el 2000. Y con ese grupo de datos de precipitación, temperatura y caudal, con eso trabajo. Ojo que el modelo, este modelo que estamos mostrando, regreso, me pide que yo ingrese precipitación y evaporación potencial. Esto no lo tenemos. No lo tenemos. Lo podemos calcular de forma teórica. Bueno, yo como vamos a mostrar ahora en el ejemplo, lo que he hecho es modificar ligeramente el modelo para no necesitar este dato, sino más bien introducir en lugar de esto la temperatura. Entonces, por eso es que yo he puesto acá. Datos de ingresos, precipitación y temperatura en un periodo de años en común. Segundo, definimos el periodo de calibración y validación. Tercero, hay que asignar valores a los parámetros del modelo, valores iniciales, que después vas a tener que optimizar. Cuarto, optimizar esos parámetros. Quinto, una vez que el modelo ya está calibrado, asumo que los parámetros son constantes y variables, ya no los toco y lo aplico a los datos del periodo de validación y verifico si está ok o no. Finalmente, si el error en el periodo de validación está dentro del rango aceptable, el NACH me indica que la bondad de ajuste es buena, el coeficiente, el error acumulado me da un valor similar, muy cercano a lo que teníamos en el periodo previo, y además visualmente yo puedo ver que el ajuste de los datos reales y los simulados es muy bueno, entonces lo doy por aceptado, ¿no? Acepte y ya lo utilizo para lo que yo quiero. ¿Ok? Muy bien, entonces, fíjense en este ejemplo que vamos a proponer. Vamos a proponer aquí un ejemplito. ¿Ya? Vamos a abrir. Aquí estoy picando en el link que dice abajo ejemplo en Excel.
pero como se abre una ventana en Excel, voy a tener que dejar de compartir primero esto y voy a tener que cargar, la otra pantalla. Ok, entonces, muy bien. Ya tenemos aquí, vamos a abrirla. Aquí tenemos la pantalla de Excel. Fíjense, acá hice un modelo de cuenca estacional, un modelo simple de cuenca estacional. Este modelo, esta es una simplificación hecha del modelo CIAMOT 03, que lo propuso el doctor José Salas, que como ustedes saben es un egresado de nuestra universidad, que durante muchos años fue profesor de la Universidad de Colorado en Estados Unidos, y ligeramente modificado en algunas partes por el doctor Pablo Burlando, ¿no? Que es profesor de hidrología del Instituto Politécnico Federal de Suiza. Y yo le he hecho unas pequeñas modificaciones, me he atrevido a poner mi nombre, pero por supuesto esto es solamente para uso académico. Si de repente lo ve el doctor Salas, me va a poner en la lista negra, ¿no? Solamente ahí lo he puesto como unas pequeñas modificaciones que yo he hecho, ¿no? Entonces fíjense acá, esta es una hoja que se trabaja académicamente en otras universidades. Estas son las variables con las que se está trabajando. Todo lo que está en amarillo es lo que nosotros vamos a calcular. Todo lo que está en amarillo es lo que vamos a calcular o son los datos que nosotros tenemos que ingresar. Entonces fíjense aquí, los parámetros A, B, C, D, estos son coeficientes que ustedes tienen que ingresar. Son coeficientes que representan porcentajes, hemos dicho, que ustedes tienen que ingresar, ¿sí? Además, este E es la relación entre la evapotranspiración potencial y evaporación potencial, la capacidad de campo, el almacenamiento subterráneo inicial y la humedad de suelo inicial, ¿sí? Estos datos ustedes pueden tratar de obtenerlos previamente al análisis o tratar de calibrarlos aquí también mediante el modelo. Cuando ustedes no tienen información sobre estos datos, ustedes pueden tratar de calibrarlos usando este mismo modelo para hacer una estimación adecuada. ¿Y cómo van a saber que los resultados están bien? Verificando pues el error, verificando las bondades de ajuste. Aquí hay un dato importante que tienen que tener en cuenta, que es el área de la cuenca. Entonces, si ustedes en sus trabajos escalonados van a trabajar, por ejemplo, con la cuenca alta de Río San Juan, entonces tienen que saber cuál es el área. No le pueden dejar esta área acá nomás. Si le dejan esta área, obviamente le va a salir cualquier cosa. Tienen que ponerle el área correspondiente a su cuenca. Todo esto de acá, si no lo conocen, hay que calibrarlo. Todo esto de acá. Estos son porcentajes. Ustedes pueden asumirlos. Inicialmente pueden asumirlos porque son porcentajes. Fíjense ustedes, aquí tenemos un gráfico que nos muestra las condiciones con las que vamos a partir. Este azul son los caudales observados, o sea, esto es lo real. Y ahorita, con esos parámetros que tenemos puestos ahí, estos son los datos que genera el modelo. Muy distintos, muy distintos, ¿sí? Entonces, fíjense, estos datos son los que vamos a calibrar. Y estos que están por aquí son los datos que ustedes tienen que ingresar. Son los datos que ustedes tienen que ingresar. ¿Qué tienen que ingresar? La precipitación. El modelo les decía que ingresen la evaporación potencial. Eso no lo tenemos. Entonces yo he modificado el modelo ligeramente. Y lo que estoy proponiendo aquí es que ustedes ingresen la temperatura. Con esto, ¿qué van a hacer ustedes? Van a calcular ya no la evaporación potencial, sino van a calcular la evapotranspiración potencial. Pero esta evapotranspiración potencial es, digamos, la evapotranspiración potencial teórica. Yo le voy a llamar teórica. ¿Por qué? Porque las ecuaciones que nosotros tenemos ecuaciones para calcular este valor, nos arrojan valores que pueden estar bien o pueden estar mal, o pueden necesitar corrección. ¿Pero son teóricos? Sí, pero han sido desarrolladas muchas veces para un tipo de cuenca, para un tipo de clima, para un tipo de suelo, y no necesariamente se ajustan bien a nuestra realidad. Entonces yo lo calculo
En este caso yo he propuesto usar la ecuación de Blaney y Kreidel para calcular esto. Voy a ponerlo acá. A ver si no se me cuelga. Para calcular estos valores. Fíjense que se calculan en base a qué? A la temperatura. ¿Ya? Entonces he creado esto de aquí y la evapotranspiración potencial realmente la voy a calcular introduciendo un factor de corrección. Entonces este ahora se convierte en un factor de corrección que yo voy a introducir para poder estimar o mejorar el modelo. Para mejorar esto de acá. Antes este tenía esta relación, ¿no? Sí, ahora ya no. Lo que estoy haciendo ahora es, esto representa un porcentaje para que corrija estos datos teóricos. Esto es una, digamos así, evapotranspiración potencial corregida. ¿Ya? Además necesito los caudales. Estos caudales también son datos que usted tiene que ingresar. ¿Por qué? Porque esos caudales les va a servir, son los registrados, los medidos, le van a servir a ustedes para poder calcular cuál es el error. Si no, no van a poder verificar nada, ¿no? Entonces acá tienen los caudales que son los medidos y ya está. Estos parámetros son los que yo voy a calibrar. Fíjense acá en las columnas que tenemos. Primero, acá tengo el parámetro A, que es este de aquí. Es un porcentaje, yo le puedo poner 0.03. A ver, esto se cambia. Voy a poner 0.03 y ya está, ¿no? Todo cambia. Y el gráfico también cambia, miren. ¿No? ¿Qué pasa si yo no, este es más pequeño, 0.01? Cambia todo y el gráfico también cambia. ¿Sí? B, habíamos visto que era el segundo parámetro que servía para calcular este porcentaje de la capacidad de almacenamiento subterráneo. Entonces vamos a cambiar acá, por ejemplo, vamos a ponerle un valor que sea 0.2, a ver qué pasa. Pareciera no cambiar mucho, ¿no? Pero vamos a ver, 0.6. Pareciera que no cambia mucho. Ok. El coeficiente C, vamos a poner acá que sea 0.05. A ver qué pasó con esto. Ajá. Miren lo que pasó, ¿no? Entonces, lo que estoy haciendo ahorita, esto que estoy haciendo ahorita, es lo que diríamos es la calibración manual. Pero dense cuenta que ustedes no van a estar así, pues, una semana probando, uno por uno, ¿no? No, ni hablar. Entonces, eso nosotros tenemos que optimizar. Para eso usamos la herramienta Solver de Excel. ¿Ya? En un momento vamos a mostrar eso. Entonces, fíjense, acá en esta primera columna o en esta columna sexta yo he copiado los parámetros, el parámetro A, todo es el parámetro A. Multiplicando esta columna por la precipitación, obtengo la escorrentía superficial, es un porcentaje, dijimos. La infiltración la calculo como la diferencia, habíamos también dicho, precipitación menos escorrentía. Ahí está, miren, es una resta solamente. La humedad del suelo la calculamos como la infiltración más la humedad inicial. ¿La humedad inicial cuál es? Es esta que nosotros habíamos considerado acá, ¿no? Como les dije, este valor ustedes lo van a tener que calibrar si es que no lo conocen. Usualmente no se conoce, así que hay que calibrarlo, ¿no? Entonces lo podemos introducir en el proceso de calibración. ¿Ok? ¿Qué más? La precipitación eh, corregida. Eso lo voy a poner acá, así como E por PET, ¿no? PET teórico. Teórico. Este acá es el D13, que sería este ahí, por D24. Esto, ¿sabes? Simplemente es un factor de corrección. Después, continuamos y calculamos esta relación. PET entre capacidad de campo. Este es el PET corregido. Vamos a ponerle aquí para que no quede duda. Corregido. La capacidad de campo por la humedad del suelo.
¿Esto para qué lo calculamos? Ya estos datos son conocidos. La capacidad de campo es constante, es un valor inicial que se ha anotado aquí. Capacidad de campo. La humedad de suelo es la que hemos calculado aquí. Y el PET corregido es este de acá, ¿no? Entonces calculamos, ¿con qué fin? Para poder encontrar la evaporación, la evapotranspiración real. Es el mínimo de estos tres valores, ¿no? Entonces, para eso lo hacemos. Comparamos y sacamos el mínimo. Perfecto. Conociendo esta evapotranspiración real, calculamos la humedad de suelo. La humedad de suelo. ¿Cómo calculamos la humedad del suelo? Es la humedad de suelo inicial menos lo que se evapotranspira más lo que se infiltra. Ahí está. Listo. Calculamos la percolación profunda, máximo de estos dos valores, ya lo habíamos mencionado. Calculamos el almacenamiento subterráneo. El flujo base es un porcentaje, también habíamos dicho. El flujo subterráneo y el caudal lo calculamos usando la suma de la escorrentía superficial y el flujo base, ¿no? Ya como hemos visto anteriormente. Este resultado que estamos obteniendo aquí me va a salir en milímetros. Esto va a salir en milímetros. ¿Ya? Este dato sale en milímetros. ¿Por qué? Porque todo lo que estamos trabajando aquí está en milímetros. Entonces, este dato que está en milímetros, fíjense, simplemente la suma de esos dos valores, está en milímetros, se tiene que transformar a metros cúbicos por segundo. ¿Cómo multiplico? Bueno, si está en milímetros, lo multiplico por el área. Eso me da un volumen. Como estos son caudales mensuales, ya pues por 30 días, 24 horas, 3.600 segundos, ya te sale este valor expresado en metros cúbicos por segundo, ¿no? Entonces, calculas esto, transformas a las unidades y todos estos van a ser los valores que vas a sacar. Fíjate que acá te salen caudales negativos. ¿Cómo es esto? Pues el agua que está subiendo en lugar de bajar. ¿Qué está pasando acá? Obviamente esos son errores que tiene el modelo, ¿no? Entonces lo primero que hay que hacer es, una vez que tienes esto, que son los caudales simulados, estos son los caudales simulados, los que había en la columna inicial eran caudales medidos, registrados, estos son caudales ya simulados, es lo que te bota el modelo. Entonces lo que nosotros hacemos es, calculamos el error, la diferencia entre los dos valores. Y aquí está el error. Esos son los errores. 11.8 menos 4 menos 2.6, etc. Entonces, conociendo estos errores, yo puedo proceder a calcular, dependiendo de cuál sea mi función objetivo, puedo tratar de calcular el error total. Por ejemplo, está en la columna U. Aquí en la columna V tenemos simplemente el error al cuadrado, ¿ya? Como le dije, esto lo calculamos para poder eliminar los signos negativos, para tener una mejor representación, control del error. Simplemente este es el error, ¿ya? Se eleva al cuadrado, a ver, U24 al cuadrado, ya está listo. Perfecto. Entonces, aquí yo tengo el error calculado. Este es el error que existe actualmente. He considerado un periodo de calibración que ocupa hasta la celda 203. ¿Cuál es la celda 203? Vamos a ver. Es hasta el año 2, hasta el año 95, si no me equivoco. Acá está. Y el resto lo he considerado como periodo de validación. ¿Sí? Entonces vamos a hacer lo siguiente, ¿eh? Lo que voy a hacer es, esto es lo que tengo que modificar. Esto no se sabe si está bien, está mal. Fíjense cómo está el gráfico. Está medio feo, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es, entramos aquí a datos, entramos a solver, y ahí me dice, ¿qué es lo que tú quieres ajustar? Entonces yo le voy a decir, mi función objetivo va a ser esta, el periodo de calibración, el error acumulado en la calibración. ¿Ok? ¿Qué es lo que quiero hacer con esto? ¿Maximizarlo? No, pues si lo maximizo va a salir cualquier cosa. Lo que trato es que se minimice. Puedo ponerle valor 0, pero cuando hablamos de error acumulado nunca va a salir 0. Entonces mejor pongámosle minimizar. ¿Qué variables o qué celdas voy a cambiar? Acá yo defino cuáles son las celdas que voy a cambiar para tratar de optimizar. Entonces, está inicialmente planteado como desde D9 hasta D16, que son
Estas de acá, ¿no? Estas de acá. Esas son las celdas que yo voy a modificar. ¿Qué es lo que tengo que ver? Estos son porcentajes. Deberían ser mayores que 0. Entonces aquí yo le puedo añadir condiciones, ¿no? Por ejemplo, acá miren, yo le he añadido estas condiciones. Tengo el D9, el D10 y el D11. D9, D10, D11 y el D12, que son 9, 10, 11 y 12 mayores que 0. Tienen que ser mayores que 0. Y además le he añadido que el E12, como es un porcentaje, debe ser menor a 1. Pero todos son porcentajes, ¿por qué no le pongo a todos menor que 1? Puedo ponerle menor que 1 también, ¿no? Puedo ponerle menor que 1, pero usualmente cuando hagamos el cálculo, ahora ustedes van a ver, se van a dar cuenta de que eso siempre va a tender a tener valores pequeños. Si es que en algún momento ustedes ven que alguno de esos parámetros sale más de 1, sale 2, 3, le añaden una restricción adicional. Por ejemplo, aquí, vamos a ver cómo se añade, ¿ya? Yo digo agregar. ¿Qué voy a agregar? ¿Qué celda? Esta de acá. Tiene que ser menor o igual a 1. Listo. Acepto y ahí aparece, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. D9 tiene que ser menor o igual a 1. Y le añaden, pues. Le añaden nada más, ¿no? Establecen la función objetivo, si van a minimizarlo o qué valor va a tomar, y restricciones. Con esto resolvemos. El modelo va a empezar a iterar, hasta que finalmente les va a dar una solución óptima, según el modelo, ¿no? ¿Cómo vamos a saber si es óptima? Tengan en cuenta nuevamente, este error inicialmente era 697. En la nueva solución se supone que debería ser menor. Si no es menor, entonces la solución probablemente no sea la más adecuada. Vamos al gráfico y vemos cómo ha cambiado. Debería haber una mejor semejanza entre los datos simulados y los datos medidos, los datos registrados. ¿Ya? Como ustedes pueden ver, esto puede demorar un poquito. Si ustedes tienen una máquina más potente, de repente lo van a hacer más rápido, ¿no? Si tienen una máquina un poquito más lenta, de repente va a demorar un poco más. Si ustedes tienen mayor número de datos, esto va a ser más lento. Si ustedes tienen menos número de datos, va a ser más rápido. Ya eso depende mucho de cada caso, ¿no? Aquí me dice que ha convergido a una solución. Vamos a ver, fíjense que acá el error ha bajado a 93, ¿no? Vamos a darle a aceptar. Este error era 690, mira, ha bajado a 93. Fíjense, ha bajado a 93. Entonces vamos a ver cómo quedó el gráfico, ¿ya? Vamos a ver primero cómo quedaron los coeficientes. Ajá, miren, ¿no? Miren, como le dije, se han reducido bastante. Se han reducido bastante. Vamos a ver el gráfico. Uy, se acercó bastante también, ¿no? Pero no lo suficiente. Aquí estoy viendo picos como que no está muy bien. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué ocurre eso? ¿Qué está pasando acá? Yo podría decir lo siguiente. Ah, ¿sabes qué? Lo que pasa es que este A que tenemos aquí es un porcentaje de la lluvia que se convierte en caudal. Pero, en época de lluvia, hay mucha más lluvia que en época seca, digamos. O sea, no todos los meses llueve la misma cantidad de agua. Y por lo tanto, no todos los meses vas a tener el mismo volumen de agua precipitada que se convierte en caudal. Entonces, aquí puede haber un error. Entonces, ¿cómo corrijo esto? Por ejemplo, a esto me refiero cuando lo digo, ustedes pueden modificar el modelo, pero sigue siendo el modelo ABC, ¿no? Pero ustedes pueden modificarlo, adecuarlo a sus requerimientos. Por ejemplo, yo puedo decir lo siguiente, miren lo que voy a hacer, me voy a atrever a hacer lo siguiente. Esto lo voy a sacar de aquí y lo voy a desplazar acá abajo.
y voy a decir lo siguiente. Voy a considerar un coeficiente A para la época húmeda y voy a considerar un coeficiente A para la época seca. ¿Por qué? Porque, como acabo de mencionar, no va a funcionar igual. No va a funcionar igual. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Bueno, voy a asumir acá otro valor, pues. Este es en la época húmeda, punto 0,3. Pongamos que acá en la época seca sea menos la cantidad de agua. O de repente va a ser mayor porque el suelo está más seco. Entonces, digamos que sea 0,05. Por supuesto, esto también voy a tener que calibrarlo, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer ahora es aquí, donde copiar los coeficientes de A, voy a tener que ahora hacer esta discriminación. Entonces voy a decir, a ver, ¿cuáles son los meses húmedos? Propiamente los meses húmedos. Digamos que sea desde noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, digamos. Entonces, para esos meses, le voy a usar este dato. Entonces, enero de 9, ahí está. Febrero, marzo, perfecto. En abril ya no debe estar ese valor, debe estar este de 10. Entonces, aquí le voy a poner de 10. Cambió. Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Bueno, ustedes pueden decir hasta octubre que sea. Y después que siga con la temporada húmeda, ¿no? Noviembre, diciembre, ok. Pero eso finalmente ustedes lo pueden modificar dependiendo de las características de su propia cuenta. ¿Ok? Entonces yo acá solamente he asignado valores a los primeros 12 meses y de ahí copio todo, ¿no? Eso me permite actualizar inmediatamente todo lo que está hacia abajo. Fíjense. Diciembre, enero, esto es igual a F24. Febrero es igual al F25 y ya copio todo, ¿no? Entonces ya todo está actualizado hacia abajo. Ya está actualizado. He hecho un cambio acá. Entonces, ¿qué pasó con el error? Está en 94. Pero voy a tener que actualizar esto. ¿Qué pasó con el gráfico al hacer ese cambio? Casi no ha cambiado. Pero como he introducido una nueva variable, voy a tener que hacer una nueva optimización. ¿Cuáles son las celdas que voy a modificar? Ahora va a ser desde aquí hasta acá. Muy bien. Tengo que tener cuidado con esta celda que he introducido, que es la A10. La D10, perdón. La D10, voy a agregar acá. Esta de aquí tiene que ser positiva. ¿Ya? Ya está. Tener mucho cuidado, ¿no? Porque puede ser que un porcentaje te salga negativo, no puede ser. Hay que tener en cuenta esos detalles. Y le doy a resolver nuevamente. Entonces, fíjense que los modelos no son, al menos estos modelos que se trabajan en Excel, puedes tú modificarlos o adecuarlos a tu solución, a tu realidad, a tu cuenca, a tus datos. Los modelos que están ya en un software, en un paquete que no puedes modificar, obviamente tienes que usarlo tal cual, ¿no? Pero a pesar de eso, estos programas que existen también para calibrar, para correr modelos de precipitación escorrentía, te permiten asignar valores a los parámetros manualmente. Entonces, si es que tú ves, visualmente observas que la calibración no es buena, puedes tratar de hacer mejoras manuales. Puedes hacerlo. Acá nuevamente esto está corriendo. Este error estaba en 94. Vamos a ver cómo está, cómo es lo que queda. Recuerda que aquí hemos cogido como periodo de calibración, teníamos datos desde el 80 hasta el 2010 y hemos cogido los primeros 15 años para calibrar y los segundos 15 años para validar. ¿Ya? Aquí en esos dos celdas que ustedes ven error, la primera me está dando el error acumulado en el periodo de calibración y la segunda en el periodo de validación. Como ustedes pueden ver, el periodo de validación se ajusta bastante bien porque tiene valores inclusive menores que el periodo inicial de calibración. Entonces está bastante bien. Pero de todas maneras, estamos tratando de mejorar porque gráficamente no se ve bien el esquema, ¿no? No se ve bien.
se alcanzó el límite. Dice, esto, cuando le sale este aviso, quiere decir de que por defecto el programa hace, creo, algo de 10.000 iteraciones. Después de estas 10.000 iteraciones no ha alcanzado todavía una solución óptima. Entonces te dice, ¿me detengo o continúo? Es posible que continúe, ¿no? Demórate si quieres, pero dame una solución óptima, dame una solución mejorada. Ahora, un detalle importante, en estos modelos, acá yo estoy trabajando en este momento con el error eh, acumulado, el error cuadrático, pero yo podría usar, y estadísticamente a ver, algunos consideran que es mejor, usar el criterio de Natch. Entonces yo podría crear acá una columna en que diga Natch, y aquí calculo el criterio de Natch. ¿Cuánto es lo que sale? ¿Cuánto es lo que sale? Ya hemos visto la formulita del criterio de Natch, así que ustedes lo pueden hacer. Crean su columna y lo que hacen es, ya no en el solver, ya no ponerle minimizar esto, sino ponen la condición correspondiente al criterio de Natch. Hay que maximizar el criterio de Natch, le ponen ahí. Maximizamos y listo. Cual también en ese caso tendrían que trabajar con un valor de Natch para el periodo de calibración y no para el periodo de validación. Muy bien, se llegó a un resultado. Vamos a ver, vamos a aceptar. El valor bajó ligeramente a 91. Bueno, veamos qué es lo que tenemos acá ahora. Hay un pequeño cambio, ¿no? No está muy bueno, no se ve muy bueno este cambio. Entonces, ustedes pueden pensar, ok, listo. Ahí están los valores que se han estimado. Sobre esta base ustedes dicen, a ver, el simulado es de rojo. Está muy alto este valor, ¿no? Este es que probablemente en época seca, ¿qué es lo que está fallando en el modelo? Entonces ahí ustedes tienen que empezar con criterio a cambiar estos parámetros. ¿Qué pasa si le bajo, por ejemplo, el almacenamiento inicial, que sea 1600? ¿Qué pasa con el gráfico? Parece que no cambia mucho. ¿Qué pasa si le pongo 1200? Ah, lo hizo bajar, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces, esto de aquí es esto que estoy haciendo ahora es una suerte de una calibración manual. ¿Ya? En el caso de ustedes, pueden trabajar con la calibración inicial. Lo más importante en estas calibraciones es verificar que los picos del modelo simulado, estos picos coincidan con los picos registrados en la realidad, ¿no? Que coincidan. Eso es importante porque eso es un indicativo de la periodicidad. Entonces eso es representativo. Pero aquí hay algunos picos en los cuales esto está fallando, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay otro pico. Acá está bueno. Algo por acá. Aquí al comienzo hay una suerte de error, ¿no? En esos picos. Entonces, ustedes tienen que ir calibrando de esa manera. ¿Ok? Muy bien. Como ya hemos mostrado, ustedes ajusten esto como ustedes consideren de la mejor forma. Por ejemplo, he considerado época húmeda, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Algunos dicen, no, para mí la época húmeda es desde octubre. Acá modificas esto en la época húmeda, que venga desde octubre. Entonces, desde octubre le voy a poner esto, sea húmedo, y ya está. Y vuelvo a correr, y modifico y veo cómo me queda el resultado, ¿no? Y así voy probando. Así vamos probando. La capacidad de campo está muy grande para mí, entonces le bajo a 120. Ya está. ¿Qué ocasiona eso? No hay una variación importante. Entonces, la capacidad de campo no es de repente muy importante. Acá bajemos 20. ¿Pero qué pasa? Ah, se dispara. Entonces, esto tiene que estar por encima de 100 de repente. Vamos a ver, 100. Ah, no. Incluso está un poquito alto. Podemos bajarlo más como con 120, como dijimos hace un momento. Acá, bajo un poquito. Creo que podemos bajarlo más. Pongamos 140, a ver qué pasa. 50. Con eso puedo ir jugando también, ¿no? De esa forma, inclusive puedo decir ya esto que quede en 140 estático y vuelvo a calibrar todo. Solamente este lo mantengo fijo. Ya lo quito de la fórmula y trabajo con lo demás. Igual el almacenamiento, la humedad inicial. ¿Ok? Listo.
Entonces, una vez que han hecho eso, han hecho su validación acá, le salió que la validación y la calibración tienen similar error, tiene buena performance, esto más o menos funcionan bien, entonces puedo visualizarlo también acá. Este es el periodo de hasta el 95 de calibración y esta es la validación. Están, más o menos se comportan igual. Y entonces, ¿qué es lo que hago yo? Ya puedo extender la serie, ¿no? Entonces aquí al final, por ejemplo, ya tengo una extensión de la serie que he considerado. Fíjense, esto es mostrar. Fíjense que acá ya no hay caudales. ¿Por qué? Porque estoy extendiendo la serie, usando el modelo que he calibrado previamente. Aquí está precipitación y temperatura, que es lo que ingreso, y lo demás no hay, ¿no? Sin embargo, yo genero caudales. Ese al final es el objetivo. Fíjense acá, aquí murió. No hay forma de saber si esto está bien o mal, pero cuando el modelo está calibrado y representa bien la relación entre precipitación, temperatura y caudal, yo asumo de que lo que me dé aquí como resultado va a estar bien. Y ya en mi resultado, esto son los caudales extendidos, que yo voy a aceptar que está bien. Por eso es importante que en esta primera parte, que es en la calibración, podamos representar lo mejor posible los caudales registrados, para que eso se traslade aquí también ese comportamiento, ¿no? Si acá hay buena performance, funciona bien, lo verifico en la validación, entonces yo acepto que esto está bien. Ahorita el resultado es así regular o más o menos, no muy convencida, ¿no? El ajuste puede ser perfecto, nunca va a ser perfecto. Siempre en los modelos falla en los picos, siempre falla también en los puntos más bajos, pero ya dependiendo del modelo, dependiendo de los parámetros y de la calibración que tú haces, puedes reducir este error que hay acá. Puedes tratar de reducirlo. Entonces, como tarea, les propongo que ustedes modifiquen esta hoja y le añaden aquí el criterio de Natch para los procesos de calibración y validación y que lo vuelvan a hacer todo, pero usando el criterio de Natch, ¿ya? Para ver cómo cambia esto, ¿no? Y ustedes van a ver que esto de aquí, este error va a cambiar, probablemente se va a incrementar, pero eso no interesa. Lo que interesa es que en este gráfico el ajuste mejore. El ajuste mejore. ¿Ok? Muy bien, eso sería todo. Eso sería todo en este seminario. Gracias por su tiempo. Y hasta una nueva oportunidad.